Buenos días, hermanos. Pues es algo que creo que a todos nos hace felices, ¿verdad? Poder reunirnos físicamente otra vez, porque pues, nos estuvimos reuniendo por internet, ¿verdad? Pero siempre lo mejor, ¿verdad? Es poder reunirse en algún lugar y poder mirarnos, ¿verdad? Que es lo que yo creo que Dios tenía planeado, ¿verdad? Al dejarnos una familia terrenal, ¿verdad? Poder mirarnos y pues obviamente poder platicar, ¿verdad? Demostrarnos el cariño que hay. Siempre es bueno contar con gente entregada a Dios, porque tenemos amigos, ¿verdad? Familia de sangre, pero muchas veces al estar lejos de Dios, pues el pensamiento es distinto y la manera de comportarse, la diversión, todo es diferente, ¿verdad? Así que el tener comunicación con nuestros hermanos en Cristo, pues creo yo que es una de las maneras de poder fortalecerse como cristianos, ¿verdad? Obviamente pidiendo consejos que se pueden pedir por teléfono, ¿verdad? Pero siempre el tener a la persona de frente, pues te llena de confort, ¿verdad? Saber que está ahí para ti y tú obviamente para tus hermanos. El día de hoy, hermanos, como siempre digo, y esto es algo que desde que una vez se lo escuché a nuestro hermano Glauco, me pareció que es la manera correcta, ¿verdad? De decir, ¿verdad? Que uno presenta lo que está estudiando en ese momento, ¿verdad? No es como que saques un tema de la nada, sino que se tiene un pensamiento, ¿verdad? Y se van sacando versículos y llega un momento en el que se puede presentar, ¿verdad? Y es lo que me agrada, ¿verdad? Que un predicador comparta pues lo que él está aprendiendo en ese momento, ¿verdad? O a lo mejor no aprendiendo, ¿verdad? Sino simplemente repasando el tema quizás o simplemente era un tema pendiente para él, ¿verdad? Pero es bueno, ¿verdad? Que mientras uno está aprendiendo, comparte lo que ha aprendido, ¿verdad? Y ojalá sea algo correcto, ¿verdad? Y apegado a la palabra de Dios. El día de hoy, bueno, hace ya semanas, ¿verdad? Pensaba que obviamente tenemos el propósito, ¿verdad? En este mundo de seguir el camino de Jesús, de portarnos de la mejor manera posible, ¿verdad? Agradar a Dios, básicamente. Pero creo yo que el Señor nos dejó una tarea igual de importante, ¿verdad? Que nuestro comportamiento mismo. Es el hablarle a la gente acerca de él, ¿verdad? Porque él ya hizo todo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Podemos leer acá el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo lo que se tenía que hacer para que nuestra salvación, ¿verdad? Fuera posible, ya está hecho, ¿verdad? En su palabra lo podemos confirmar.
Pero ahora, ¿verdad? Él ya él ya no va a bajar y va a ir a predicar él, ¿verdad? Sino que su tarea en este mundo era entregar su vida por nosotros y eso ya está hecho. Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Por medio de los testigos que estuvieron en ese momento, ¿verdad? Hablarle al mundo del Salvador, ¿verdad? Hacerle llegar a cuantas personas, ¿verdad? Tengamos a nuestro alrededor, no, tampoco no vamos a salir incluso quizás ni de nuestra ciudad, ¿verdad? Pero sí hablarle a tu hermano, ¿verdad? A tus padres, a tus amigos, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? No solo estar molestando, ¿verdad? Porque sí, muchas veces resulta molesto, ¿verdad? Que estén todo el tiempo ahí queriendo hablarte de Dios, ¿verdad? Y obviamente no digo por nosotros, sino por la gente del mundo, pues es molesto, ¿verdad? Para ellos que siempre intentes meterles a Dios, ¿verdad? Por los ojos. Sino que encontrar, ¿verdad? El momento y obviamente a la gente que más lo necesita, porque habrá gente que nunca en la vida se sienta atraída por los temas de Dios, ¿verdad? Pero habrá gente que en algún mal momento, en algún momento de crisis, de lo que sea, ¿verdad? Va a necesitar, ¿verdad? Que le hables de Dios y tienes que estar listo para poder darle las mayores respuestas posibles, porque es cierto que lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Para nuestra salvación, pues ya se hizo, ¿verdad? Jesús vino, entregó su vida y nosotros aceptamos, pero ya tenemos ese conocimiento básico. Ahora hay que seguir estudiando para que así otras personas tengan esa oportunidad, porque si llegan con dudas, ¿verdad? Y no sabes qué responder, simplemente van a apartarse, ¿verdad? Y es un alma perdida, que obviamente pues él tomó sus decisiones, ¿verdad? Pero ahí indirectamente tuviste algo que ver en el asunto, ¿verdad? Así que hay que pensar en eso, ¿verdad? Que tenemos ahora esa, no quiero decir responsabilidad, ¿verdad? Porque tampoco no es que sea algo que Dios nos esté cargando, ni mucho menos, ¿verdad? Sino tenemos esa, pues, tarea, ¿verdad? De aprender un poco más, ¿verdad? No solo lo que necesitamos, que es conocer el plan de Dios, básicamente, que es la vida del Señor y se acabó, ¿verdad? Sino conocer un poco más la palabra y así poder hablarle al mundo con seguridad, porque también puede llegar alguien que tú piensas que tienes el conocimiento necesario, pero las preguntas y las cosas que él tiene en su mente te pueden superar y no quiero decir que en ese caso vaya a ser como el ejemplo que acabo de poner, sino que aquí ya estás haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Por aprender, pero como digo, siempre hay que estar preparados para todas las preguntas que nos puedan llegar. Primeramente, hermanos, vamos a Mateo. Ahí en Mateo 28.
empezando en el versículo 18, nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que está hablando a sus apóstoles, ¿verdad? Esta es una tarea para ellos. Podríamos hacernos los desentendidos, ¿verdad? Y decir, pues es que esa es una tarea que le dejó a ellos, ¿verdad? Ellos tenían dones, ellos podían hablar lenguas, ellos tenían capacidades muy distintas, ¿verdad?, a nosotros. Pero obviamente, ¿verdad?, aunque aquí le esté hablando a sus apóstoles, es una tarea que le ha dejado a todo aquel, ¿verdad?, que ya tiene el conocimiento de el plan de salvación, ¿verdad? En el momento que tú ya decidiste convertirte al Señor, tienes el conocimiento suficiente como para hablarle a tus padres, ¿verdad?, a tus hermanos, tus amigos, y a una que otra persona que se acerca preguntando acerca de Dios. No quiero decir que vayas a tener todas las respuestas, pero tienes el conocimiento necesario para que te pregunten por qué, ¿verdad? ¿Por qué decidiste entregarte al Señor? Y pues decir, ¿verdad? Pues es que quiero, cuando parta de este mundo, ¿verdad?, que Dios no mire al hombre que era antes, sino que ahora mire a su hijo en mí, ¿verdad? Y esa clase de respuestas ya las tienes, ¿verdad? Y aquí el Señor, ¿verdad?, nos dice que ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? No quiere decir que nosotros, ¿verdad?, tengamos que ir de país en país predicando. Obviamente, si tuviéramos la oportunidad, ¿verdad? Y obviamente, más que nada la oportunidad económica, ¿verdad? Porque pues, ir a otros países es costoso. Pero creo yo que yendo con el vecino, ¿verdad? Obviamente no a importunar ni mucho menos, sino sabiendo que tiene un conflicto, ¿verdad? Algún problema, pues ir a hablarle de Dios. Ya si alguien viene a preguntar directamente acerca de Dios, pues con más razón, ¿verdad? El hablarle y el poder contarle la historia del Señor, y no solo quiero decir aquí lo que viene en los evangelios, sino contarle, decirle, mira, desde allá, cuando Adán y Eva comieron del fruto, el Señor, ¿verdad?, ya tenía el plan que iba a sacar el pecado del mundo, ¿verdad? Y así irle contando, ¿verdad?, a las personas que Jesús siempre está presente en el Antiguo Testamento y obviamente del Nuevo. Hay otro pasaje ya en Hechos. Ahí en el capítulo 1.
empezando en el versículo 6. Dice ahí: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como comentaba, ¿verdad? Nosotros no estuvimos ahí, ¿verdad? Como esta gente, ¿verdad? Compartiendo mesa con el Señor, caminando junto a Él, aprendiendo de Él, ¿verdad? Nosotros no tuvimos esa oportunidad, ¿verdad? Pero tenemos a estos hombres, ¿verdad? Que nos cuentan la historia de Jesús. Como dice ahí, son testigos de lo que pasó hace 2000 años, ¿verdad? Allá en el monte de la Calavera, ¿verdad? Lo que ellos miraron fue a un hombre inocente, ¿verdad? Que tenía conocimiento de no solamente lo que ya estaba escrito en la palabra, sino de conocimientos que incluso escapaban a las mentes más brillantes del tiempo, ¿verdad? Hablaba del reino de Dios como si él hubiera estado ahí, ¿verdad? Y esas cosas son las que estos hombres nos dicen, porque ellos fueron testigos de todas estas cosas, ¿verdad? Y obviamente fueron testigos de que a su maestro lo colgaron en una cruz, ¿verdad? Y al tercer día se les apareció y no esconden, ¿verdad? Es lo que también nos hace ver que reconocían, ¿verdad? Que pues ellos eran los primeros en no creer, ¿verdad? Porque no esconden aquí en en su historia, ¿verdad? Lo que ellos miraron del Señor. No esconden, ¿verdad? Que ellos huyeron, no esconden que ellos estaban incrédulos, ¿verdad? En que el Señor iba a resucitar. No lo creían, ¿verdad? Ellos en cuanto miraron al Señor en la cruz dijeron, pues aquí todo está perdido, vamos, ¿verdad? Y estaban escondidos y fueron las mujeres las que tuvieron que hacer a esta gente, pues decirles, ¿verdad? El Señor está entre los vivos. Y digo estas cosas, ¿verdad? Porque estos son los testigos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y obviamente ellos ya no están en este mundo para, como dice ahí, ir por todas las naciones predicando la palabra de Dios. Pero ahora nosotros, por medio de ese testimonio, ¿verdad? Tenemos el conocimiento de la vida de Jesús y podemos agarrar, ¿verdad? Estas palabras, podemos agarrar lo que ellos miraron y contárselo al mundo, ¿verdad? Y aunque nosotros no estuvimos ahí, sabemos que estos son fieles testigos de lo que ocurrió en la vida del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente hace falta, ¿verdad? Comparar los 4 evangelios, ¿verdad? Y todos coinciden en lo mismo, ¿verdad? Nosotros miramos al Señor, ¿verdad? Caminar con una cruz, llegó al lugar, lo clavaron. En ese mismo día, cuando bajaron de ahí, y al tercer día resucitó, ¿verdad? Eso es lo que, en lo que todos coinciden, ¿verdad? Por tanto,
podemos darnos cuenta que lo que nosotros estamos hablando no es ninguna mentira, porque cuando hay un crimen o algo por el estilo, ¿verdad? Y llaman a 2 o 3 personas, ¿verdad? Y les piden, a ver, cómo es que, por separado, obviamente, les dicen cómo es que pasaron los hechos. Y ya cada uno comenta lo que él miró, ¿verdad? Acerca del crimen. Y pues si los 2 o 3 que citaron ahí, ¿verdad? Coinciden con la historia, entonces pueden decir, ok, tiene mucho de real, ¿verdad? Esta historia que nos están contando, porque pues no todos pudieron mentirnos de la misma manera, ¿verdad? Pero si de forma contraria lo citan y dicen uno cada cosa diferente, pues pueden darse cuenta que no es real la historia que está contando, ¿verdad? Y así que nosotros podemos estar tranquilos, hermanos, porque podemos darnos cuenta que estos hombres no agregaron nada a su historia y no se quedaron nada importante, ¿verdad? De esa misma historia, ¿verdad? Podemos estar seguros de que lo que nosotros estamos hablándole al mundo es algo real. Estos testigos nos están hablando por medio de la palabra de Dios. Vamos ahora allá a Ezequiel. En el capítulo 3, empezando en el versículo 18. Nos dice ahí: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Como comenté hace rato, ¿verdad? Cada quien toma sus propias decisiones, ¿verdad? Nadie está obligado a robar, ¿verdad? Nadie está obligado a matar, nadie está obligado a mentir, ¿verdad? Cada quien toma sus propias decisiones, cada uno elige el camino que quiere seguir, ¿verdad? Normalmente se sigue el camino sencillo, pero el que alguien llegue, ¿verdad? Y acá nos está hablando, ¿verdad? De que tú vayas directamente y lo regañes, ¿verdad? Pero yo digo, ¿verdad? Que cuando alguien viene a ti, ¿verdad? Y te pregunta acerca de Dios y tú no sabes responderle. Y por eso, pues, se pierden los ánimos de encontrar a Dios, ¿verdad? Se pierden los ánimos de seguir o tan siquiera empezar a leer la palabra. Creo que tienes mucho que ver en que esa alma se haya perdido, porque no estuviste preparado para dar. Tampoco no quiero decir que le vas a recitar la palabra de Dios completa, ¿verdad? Pero el poder responder preguntas comunes que tiene la gente,
¿verdad? ¿Por qué crees tú en tu Dios? ¿Por qué haces caso de lo que viene en ese libro? ¿Por qué tú piensas que ese libro tiene la verdad? El contestar esas preguntas relativamente sencillas son lo que quizás van a hacer que un alma perdida se interese en las cosas de Dios, ¿verdad? Se quede contigo a seguir aprendiendo y obviamente bautizarse en un futuro. Pero si no estamos preparados, hermanos, y llegan con esas preguntas, ¿verdad? Y nos quedamos pues no sé, ¿verdad? Simplemente porque mi mamá, mi papá creían en esto, o porque me presionaron para que me bautizara y pues me bauticé, pero pues no, en realidad no entiendo para qué se necesita el bautismo o cualquier clase de cosas, ¿verdad? Yo creo que en ese momento tienes una parte de culpa porque esa alma se haya perdido, ¿verdad? Porque no estuviste preparado, como digo, ya no para recitar toda la Biblia, sino responderle unas preguntas a alguien que necesitaba escuchar las respuestas, ¿verdad? Que necesitaba que tú le dieras dos respuestas quizás, ¿verdad? Y ok, me interesa seguir escuchando acerca de tu Dios, ¿verdad? Así que yo siempre les invito, hermanos, que aprendan, sigan aprendiendo, leyendo la palabra y no solamente como mucha gente, ¿verdad? Pues yo he leído la palabra de Dios 6 veces de principio a fin, pero luego les haces una pregunta sencilla de lo que sé, pues se quedan en blanco, ¿verdad? Porque simplemente están leyendo, pero no se quedan a analizar cada cosa que leen, sino que simplemente lo que sí, lo que sí. Y siempre, como digo, los invito a, si tienen algún tema, ¿verdad? Pues tratar de buscar mi duda, ¿verdad? Ver qué es lo que dice Dios acerca de esto. Si no encontré, pues le pregunto al hermano o a la hermana, ¿verdad? Le pido referencias acerca de versículos, lo que sea, ¿verdad? Pero el punto es que si tenemos alguna duda, ¿verdad? Que nos llegó de repente, pues hay que ir a estudiar la palabra, a ver qué nos dice Dios acerca de eso. Por último, hermanos, vamos a Marcos. Ahí en Marcos 16, creo que es un versículo que ya, a lo menos aquí en esta congregación, lo sabemos de memoria, y en el versículo 15, 16 y versículo 15, nos dice, y este es muy parecido al primero, ¿verdad? Ya en Mateo 28, nos dice aquí, empezando en el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como digo, es muy parecido al de arriba, ¿verdad? Manda a sus discípulos, ¿verdad? A sus apóstoles, perdón, a predicar el evangelio a toda criatura en el mundo, a todos los que tengan el entendimiento, ¿verdad? Para saber diferenciar entre el bien y el mal, ¿verdad? Pues predícale, ¿verdad? Predícale y cuéntale la historia, cuéntale el plan de salvación, y todo aquel que crea, ¿verdad? Y sea bautizado, va a ser salvo. Y el que no, pues simplemente será condenado. Como siempre digo, ¿verdad? La gente dice que
la palabra de Dios es complicada, es difícil de comprender, pero en estos versículos, ¿verdad? Nos hace ver la sencillez para entender, ¿verdad? Las palabras que nos dice Dios, ¿verdad? No habla cosas que no sepamos, no nos está hablando en parábolas, ¿verdad? Simplemente nos dice, si oyes el evangelio y crees, vas a ser salvo, y si no, te vas a condenar. Y así con todo aquel, ¿verdad? Que escuche la palabra de Dios. Y como digo, nuestro trabajo, hermanos, es tener, ¿verdad? Las respuestas, ¿verdad? Para cuando alguien llegue y nos pregunte, ¿verdad? Acerca de nuestro Dios, acerca de nuestra fe, por qué es que nosotros creemos, por qué es que Dios hace las cosas de cierta manera, ¿verdad? Porque muchas veces pareciera, ¿verdad? Que Dios ha dejado el mundo a un lado, y eso últimamente se escucha mucho con las cosas que están pasando, ¿verdad? Pero eso no es algo nuevo, ¿verdad? Las guerras y la enemistad entre países siempre ha existido, ¿verdad? Eso lo podemos ver acá en el Antiguo Testamento. Eso, la ambición, ¿verdad? La avaricia, la envidia, todo el tiempo ha existido, ¿verdad, hermanos? Y muchas veces se le culpa a Dios, ¿verdad? De la actitud del hombre, de la falta de conciencia del ser humano, ¿verdad? Uno es el que hace el mal, y al que culpan es a Dios, ¿verdad? Y hay que saber contestar por qué es que Dios permite estas cosas, por qué es que el mundo está como está, ¿verdad? Por qué Dios no acaba con el mundo de una vez. Todas esas cosas hay que saber contestarlas, ¿verdad? Porque son las preguntas que más se hacen, ¿verdad? Las preguntas que la mayoría de las veces van a llegar haciéndole a la gente. Y como digo, si no estás listo y esa alma se pierde, pues, aunque no es tu culpa, ¿verdad? Pues creo yo que cargarás con algo de la culpa, ¿verdad? Por no poder hablarle acerca del Dios, de Dios correctamente, ¿verdad? Como siempre, hermanos, los invito a que hagan sus comentarios al final de la reunión, que si tienen alguna duda, ¿verdad? O algún comentario, o simplemente les pareció que no va acorde a la palabra de Dios, pues no nos vamos a sentir mal, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? De aprender cada día una cosa nueva, ¿verdad? Y llegar quizás un día al punto de que no es que vayamos a saber todo, sino el poder hablarle al mundo sin temor, ¿verdad? Que nos vayamos a equivocar en lo que estamos diciendo, ¿verdad? Obviamente, nosotros nos preparamos, ¿verdad? No es que vamos a decir palabras sin antes mirar que va conforme a la palabra, pero pues siempre hay la posibilidad, ¿verdad? De que se te escape por una coma, por cualquier cosa, ¿verdad? Se te escape un tema, ¿verdad? Y que no iba de esa manera. Pues gracias por su atención, hermanos, y pues gracias otra vez por permitirme estar aquí al frente. Gracias, Andrés.
estamos entrando en una época, yo creo que, donde vamos a tener que profundizar un poquito más para poder dar una respuesta a la esperanza que tenemos, porque últimamente, especialmente con el internet, se están presentando unos retos bastante fuertes, porque el más popular ahorita es que el Nuevo Testamento está inventado, fue inventado por la Iglesia Católica, pero ahorita hay muchos judíos que se están convirtiendo a Cristo y muchos cristianos que se están convirtiendo al judaísmo, y han logrado encontrar fallas en el conocimiento de, se puede decir, profesores universitarios, hombres grandes que han tenido años estudiando escolares, y pues me he puesto a oír los debates que han tenido, y tienen razón los judíos. Yo creo que hay una confianza entre los profesores así de escuelas de Biblia y cosas así. Hay esa confianza que ya lo tenemos todo cuadradito, todo acomodadito, pero no es cierto. Están muy, muy atrasados y no saben cómo responderle a estos judíos. Pero yo le doy gracias a Dios que cuando lo estoy viendo, me estoy dando cuenta que estamos bien atrasados. Y esta gente que supuestamente está estudiada, yo creo que de 20, quizás uno puede dar una buena respuesta. Los demás están perdidos. Y yo creo que simplemente se han estado repitiendo los errores, y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos repetir los errores del pasado, ni tampoco podemos confiar en lo que nos enseñan solamente. Así es que la recomendación del hermano es de que tenemos que estudiar, y cuando una persona nos haga la pregunta, es porque Dios lo visitó, de alguna manera lo visitó, y tiene esta duda y quiere saber. Y si le decimos, pues le damos una respuesta así nomás, o le decimos no sé, o no te puedo ayudar, porque tu pregunta está media cargada, lo que sea, a lo mejor ya no va a tener esa intuición o esa duda para volver a preguntar. Simplemente, pues si él no sabe, pues ¿para qué me voy a involucrar con Dios? Porque uno se inclina más a no seguir el camino que seguir el camino, se inclina más. Ya están en el mundo, tienen el corazón duro, pero tienen ese momentito donde quieren saber, y tenemos que, como dice, con humildad, dar una respuesta a la esperanza que tenemos nosotros al Señor. Y no hay atajos, tenemos que estudiar, tenemos que leer. Yo no creo que va a haber una excusa buena el día de Cristo, por no saber. Y tampoco no me vayan a culpar a mi hermano, no me enseñó, que el Dante no me enseñó. No, cada uno dice ahí va a estar solito después. Gracias, Andrés. Vamos a pedirle al hermano Ulises que por favor nos dirija a otro himno.